Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy para Colombia. El excomisionado para la paz, Sergio Jaramillo, el reconocido escritor Héctor Abad Faciolince, la periodista Catalina Gómez y una escritora ucraniana se salvaron de morir durante un bombardeo ruso con misiles que cayó en el restaurante donde se encontraban departiendo y que era visitado habitualmente por corresponsales de guerra que cubren la invasión rusa a Ucrania. Este fue el estado en el que quedó el centro de la ciudad de Kramatorsk, en la región central de Donetsk. 2 misiles rusos fueron lanzados contra esa población. Uno de ellos redujo a escombros el conocido y popular restaurante Rai, donde, como les decimos, se suelen reunir periodistas, militares voluntarios y población local. Allí, en ese lugar, acababan de ingresar hacía pocos momentos el excomisionado para la paz, Sergio Jaramillo, el escritor Héctor Abad Faciolince, la periodista Catalina Gómez y la escritora ucraniana Victoria Amelina. Según testigos en el lugar, Amelina resultó herida y está siendo intervenida. El resto del grupo salió ileso y se encuentra físicamente bien luego de ser revisado en el hospital local. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En una audiencia de la JEP, 8 militares reconocieron su responsabilidad en el asesinato de 49 personas que fueron presentadas como falsos positivos. Los hechos ocurrieron entre los años 2002 y 2006 en los municipios de Ituango y Dabeiba, en Antioquia. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Combates en Arauca dejaron como resultado 6 guerrilleros muertos. 10 horas duraron los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el ELN en zona rural del municipio de Arauquita. En los operativos de las fuerzas militares fueron incautados importantes elementos de material de guerra. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Los colombianos Sergio Jaramillo y Héctor Abad resultaron ilesos tras un bombardeo contra el restaurante en el que se encontraban junto a 2 periodistas en el este de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el ataque ruso en el este de Ucrania como una manifestación de terror ante la cual el mundo debe reaccionar. El presidente Vladimir Putin reconoció que Rusia estuvo al borde de una guerra civil durante el levantamiento del grupo de mercenarios Wagner. Miles de vuelos cancelados y millones de estadounidenses bajo alerta por la temporada de clima extremo que golpea a gran parte de la nación norteamericana. Publican audio del momento en que Donald Trump enseña documentos secretos y reconoce que no habían sido liberados para su publicación. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Un nuevo bombardeo ruso en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, que afectó varias instalaciones, entre ellas un restaurante, dejó al menos 3 personas muertas y varias heridas. Los colombianos Sergio Jaramillo, Héctor Abad y Catalina Gómez, que se encontraban dentro del lugar, salieron ilesos. Un nuevo ataque ruso en la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, dejó al menos 3 personas muertas y más de 40 heridas. Los hechos ocurrieron en una concurrida pizzería llamada Rai, en donde impactaron varios misiles. Allí se encontraban 3 colombianos, el excomisionado de paz Sergio Jaramillo, el escritor Héctor Abad y la periodista Catalina Gómez, que estaban cenando con la novelista ucraniana Victoria Amelina. El ataque tuvo lugar al poco de sentarse en una de las mesas de la terraza cubierta. La escritora ucraniana resultó gravemente herida y está siendo intervenida. El resto del grupo salió ileso y se encuentran físicamente bien tras ser revisados en el hospital local. Jaramillo y Abad confirmaron lo sucedido y a través de un comunicado explicaron que el encuentro hacía parte del movimiento Aguanta Ucrania, para el cual estaban recogiendo material en Kramatorsk y otras ciudades de la región del Donbass, que ha sido escenario de disputa en medio del conflicto con Rusia. Las imágenes que se han conocido tras el bombardeo muestran escombros y piezas de automóviles tendidas por las calles, vehículos abandonados y estructuras inestables que podrían derrumbarse. Las autoridades ucranianas precisan que el ataque se ejecutó con 2 cohetes tierra-aire S-300. Kramatorsk es el último gran centro urbano bajo control ucraniano en el este del país y está a unos 30 kilómetros de la línea de frente.
El presidente Zelensky condenó el bombardeo que soportaron Sergio Jaramillo, Héctor Abad Faciolince y Catalina Gómez y asegura que es una manifestación de terror. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el ataque ruso en Kramatorsk, en el este de Ucrania, como una manifestación de terror, donde salieron heridos el excomisionado de paz Sergio Jaramillo y el escritor Héctor Abad Faciolince. Кожен такий прояв терору знов доводить і нам, і усьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками усього, що вона наробила: поразку та трибунал, справедливі та законні суди проти усіх російських вбивць і терористів. Durante su declaración, el presidente ucraniano se manifestó en contra del ataque sufrido en la noche de este martes. Dijo que los rusos bombardearon el lugar brutalmente con misiles S-300, un armamento especial para objetivos en tierra que puede armarse en plataformas móviles, lo cual facilita su uso en vehículos o barcos para hacer ataques contra los objetivos. El presidente Vladimir Putin reconoció que Rusia estuvo al borde de una guerra civil y dio las gracias a su ejército por impedirla. Aseguró que ni los militares ni los civiles apoyaron la fallida rebelión liderada por el grupo de mercenarios Wagner. Todavía está por verse hasta dónde llegarán las consecuencias de la revuelta protagonizada por los mercenarios del grupo Wagner, encabezados por el multimillonario Yevgeny Prigozhin. Sin embargo, el Kremlin negó cualquier señal de debilidad y busca mostrar normalidad tras la crisis, que para muchos expertos es la más grave que ha enfrentado el presidente Vladimir Putin en sus más de 2 décadas en el poder. De hecho, el mandatario realizó un acto público en el que homenajeó a su ejército tras reconocer que Rusia estuvo al borde de una guerra civil durante la rebelión, pero que esta fue impedida gracias al manejo de la situación de sus tropas. Según Putin, ni el ejército ni la población rusa apoyaron el levantamiento armado del grupo Wagner. Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений. Фактически остановили гражданскую войну. Con un semblante serio y la cabeza agachada, Putin pidió un minuto de silencio por los pilotos del ejército abatidos durante el motín, cumpliendo con honor su deber. El dirigente ruso también aseguró que hubiera aplastado la rebelión si así lo hubiera querido, mientras reconoció que Moscú pagó más de $1.000 millones en el último año que financiaron completamente al grupo Wagner. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia cerró el caso penal por rebelión armada del grupo Wagner tras el levantamiento de 24 horas que protagonizaron sus mercenarios durante el fin de semana. Y aunque autoridades rusas no precisaron por qué el caso fue archivado, se considera que es una actitud indulgente ante un cargo que implicaba una sentencia de hasta 20 años de prisión y la cual contrasta fuertemente con la implacable represión contra cualquier opositor o persona anónima que denuncie la ofensiva militar en Ucrania. Y el clima en Estados Unidos no da tregua. Más de 14.000 vuelos fueron cancelados por las fuertes tormentas y más de 50 millones de personas están bajo alerta por calor extremo. En medio de las tormentas que azotan varias zonas de Estados Unidos, aeropuertos como los de Nueva York, Atlanta y Chicago son los que más afectados se han visto. Por su parte, las aerolíneas más afectadas han sido United Airlines, seguido por Delta. Cerca de 14.000 vuelos en la nación han sido retrasados o cancelados por el mal clima. Y en la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos. Así, más de 55 millones de personas en varios estados del sur de Estados Unidos están bajo aviso o advertencia de calor excesivo, mientras millones más están en riesgo de tormentas severas. Los avisos de calor excesivo o los criterios más elevados de alertas por calor incluyen a Dallas, Baton Rouge y Nueva Orleans, donde el índice de calor se acercará a los 49 grados. Las alertas de calor un poco más moderadas abarcan otros 5 lugares, donde el índice de calor podría rozar los 43 grados. Por otro lado, y en contraste, más de 40 millones de personas en el noreste y las planicies centrales están en riesgo de tormentas severas. La mayoría de las personas en riesgo se encuentran en Filadelfia y Washington, donde el Centro de Predicción de Tormentas emitió una amenaza de nivel 1 de 5.
revelan una conversación de 2021 en la que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre la posesión de documentos secretos y comparte información sensible para la seguridad nacional con terceros. El audio será usado para la acusación sobre el mal manejo de documentos clasificados. La cadena CNN publicó una grabación de audio de al menos 2 minutos del momento en el que el expresidente Donald Trump habría compartido con un grupo de personas que trabajaba en las memorias de Mark Meadows, el exsecretario general de la Casa Blanca, documentos clasificados, es decir, que contienen información secreta sensible que está restringida por las leyes. En el audio habla sobre un supuesto plan de una operación militar contra Irán. He said that I wanted to attack Iran. Isn't it amazing? I have a big pile of papers. This thing just came up. Look. This was him. They presented me this. This is off the record, but they presented me this. This was him. This was the Defense Department and him. Asegura que los documentos se los dieron los militares y que no puede desclasificarlos, pues da a entender que ya no es más presidente. This was done by the military, given to me. See, as president, I could have declassified. Now I can't, but this is classified. La grabación tuvo lugar el 21 de julio de 2021 en el club de golf de Trump en Nueva Jersey, y su contenido ha sido citado en la acusación de 37 delitos federales presentados contra Trump por el mal manejo de documentos secretos que impulsa en Florida el fiscal especial Jack Smith. Sin embargo, es la primera vez que se hace público. El magnate ha negado tales acusaciones, a las que calificó de cacería de brujas, y sobre los audios afirmó que lo que leía eran copias de artículos periodísticos. La Corte Penal Internacional autorizó reanudar la investigación a Venezuela. El fiscal Karim Khan continuará la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país, al considerar que los procesos penales internos de Caracas no reflejan suficientemente el alcance del caso y que hay periodos de inactividad inexplicables. Científicos estadounidenses desarrollaron un marcapasos temporal e inteligente que se disuelve inofensivamente en el cuerpo. La necesidad de extracción quirúrgica de los marcapasos tradicionales, que aumentan las complicaciones y el riesgo de infección, podría convertirse en algo del pasado, debido a que científicos estadounidenses desarrollaron el primer marcapasos temporal que se disuelve inofensivamente dentro del cuerpo, gracias a que sus componentes no afectan para nada al sistema inmune ni desencadenan ninguna respuesta tóxica. Los metales y otros materiales que lo componen son totalmente solubles en agua y fluidos corporales, y además el aparato no necesita cables ni batería para funcionar. El dispositivo recibe energía de manera inalámbrica con una antena externa mediante protocolos de comunicación de campo cercano, la misma tecnología que sirve para completar pagos electrónicos y que hace posible monitorizar los signos vitales y ajustar el ritmo del marcapasos de forma autónoma. Y una nueva máquina de construcción de rascacielos impulsa la construcción de edificios de gran altura en China. Una nueva plataforma de integración de equipos de construcción livianos para edificios de gran altura se elevó con éxito al piso estándar del proyecto del centro financiero Taikang en la provincia central china de Hubei. La nueva máquina de construcción de rascacielos es ligera e inteligente. La tasa de montaje alcanza más del 90%. El tiempo de instalación se reduce en un 30% en comparación con la generación anterior y el peso total disminuye en un 30%. Opera de manera flexible mientras mantiene la seguridad estructural, brindando una experiencia más segura para la capa de trabajo. Las nuevas máquinas de construcción de rascacielos ayudan eficazmente a que el proyecto se complete de forma segura y rápida y mejoran la tecnología de construcción inteligente para edificios de gran altura. En el pasado, cuando se construía una estructura compleja como esta, la construcción de cada piso estándar tomaba 8 días. Ahora tomará 5 días construir un piso estándar después de usar la nueva máquina de construcción de rascacielos. Muy buenas noches. A estas alturas de la vida, en un país absolutamente santanderista, no está nada claro sobre quién es hoy el Contralor General de la República. El Consejo de Estado, como ustedes saben, anuló el nombramiento del doctor Carlos Hernán Rodríguez
por supuestas irregularidades en el proceso de elección por parte del Congreso en pleno. El Contralor Rodríguez presentó una tutela pidiendo respeto a los derechos adquiridos por él, que aún no ha sido resuelta. El Contralor Rodríguez se retiró atendiendo la orden del Consejo de Estado y encargó como Contralor General en funciones a Carlos Mario Zuluaga. El doctor Zuluaga es nuestro invitado de esta noche. ¿En qué está todo este enredo del Contralor General, doctor Zuluaga? Buenas noches, Yamit. Quiero presentarle un saludo a todos. Ese ejercicio al que usted se ha referido no es un encargo, porque el acto administrativo que ejecuta la sentencia judicial y que da cumplimiento a esa decisión del Consejo de Estado produce una decisión automática. Tanto el artículo 126 de la Constitución Política como lo que está dispuesto también en la norma establece que en una ausencia absoluta o en una falta absoluta del Contralor asume las funciones el Vicecontralor, mientras el Congreso de la República determina o desarrolla un concurso, como está también reglamentado, para elegir un nuevo Contralor General. Pero bueno, Mercio, de acuerdo con su respuesta, parecería que no hay ningún problema, pero sí lo hay, y muy grave. El doctor Alexander López, como presidente del Congreso, dijo que él va a iniciar el proceso de elección de Contralor. Y por otra parte, más de la mitad del Senado suscribió una proposición en la que pide a la mesa directiva no proceder al proceso de elección de Contralor mientras no se falle la tutela. Es decir, la cosa está mucho más enredada. Es un país con bastantes complejidades y uno entiende que hay un escenario judicial que pudiera resultar en algún momento indicando que el Contralor regresa a su cargo, o en una modulación del fallo pudiera también existir la posibilidad de que se revise todo lo que hay en la parte considerativa del fallo, porque hay muchas validaciones expresas en ese fallo, en esa sentencia. La selección de la universidad, el concurso, la primera, la segunda lista. Entonces ese es un camino jurídico que ahí está, que puede prosperar. Y hay otro que en virtud de esa sentencia vigente y firme, el Congreso tiene que adelantar. Pero no es solo el presidente del Congreso, es la mesa directiva. Por eso esa proposición quizás va orientada a pedirle a la mesa directiva que se abstenga de adelantar cualquier otra acción hasta tanto no se resuelva. Pero ambos caminos son viables. Pero lo que tiene que adelantar es la mesa directiva, el proceso, y el proceso hay que hacerlo con el aval de la mesa directiva y en el marco de un cronograma que esté validado para saber cuándo se hace la convocatoria de la universidad, cuándo se evalúa la universidad, cuándo se publica cuál es la universidad que quede elegida y cuáles son las otras etapas y tiempos que va a tener ese cronograma de elección del nuevo Contralor. De todas maneras, los que eso lo hagan, sigue muy confuso por esto, mire. Esta proposición de la mayoría del Senado que le pide a la mesa directiva no adelantar ningún proceso mientras el Consejo de Estado no falla la tutela. Es una expectativa, expectativa. Esto no ordena, es una expectativa. Ante una expectativa, pues prevalece la decisión de la mesa directiva. Es decir, que si el doctor Alexander López, como presidente del Congreso, decide iniciar el proceso para elegir nuevo Contralor, puede constitucionalmente hacerlo. Así es, pero tiene que hacerlo con la mesa directiva, porque esa facultad está en cabeza de quien la preside, que es el presidente del Senado, pero también de la mesa directiva.
y por supuesto todas estas gestiones que se están adelantando deben ir presididas de un acto administrativo, de conocer si hay disponibilidad presupuestal en el Senado para contratar una universidad. Uno no puede ir a generar una expectativa de contratación sin saber si todos esos prerequisitos contractuales están de haberte surtidos, pero eso es un tema que tendrá que tener resuelto y jurídicamente estudiado el presidente del Senado. Nosotros, mientras tanto, seguimos haciendo que la Contraloría siga funcionando, que se siga poniendo en marcha la aplicación de este plan estratégico que tenemos, y en esa tarea andamos, Yamil. No, sí, pero antes de... Usted me quiere tener a mí en este tema. No, es que antes de sus gestiones como Contralor en funciones, está la decisión sobre si va a seguir o no va a seguir Rodríguez. Pues la tutela no se ha fallado. No se sabe si el Consejo de Estado puede modularla, puede modificar que sean únicamente aspirantes los 10 que fueron preseleccionados o no. Eso no se sabe. No se sabe. Y por eso... ¿Y quién le ordena al Consejo de Estado que falle ya? Hay unos tiempos, seguramente esta semana tendrá que haber una ponencia del magistrado que tiene el caso, y eso irá a sala o a la sección, segunda, y luego eso tendrá un trámite, que para eso están los tiempos. Aquí lo que hay es que siempre confiar en el equilibrio de la justicia, en la valoración de todas las evidencias, y seguramente tenemos que ser respetuosos de cualquier decisión que se tome, y también muy confiados de que hay una administración correcta de la justicia en todos los escenarios y para todos los ciudadanos. ¿Usted cree que si el Consejo de Estado acepta, como lo pidió el doctor Rodríguez, Contralor General, revisar el fallo, podría ocurrir que se mantiene vigente todo el fallo, 1, 2, que se reforma para que sea únicamente entre los 10 aspirantes la lista que escogió el Congreso, o que lo rechace? Esa es una decisión del Consejo de Estado, del magistrado que tiene la ponencia, y por supuesto lo que hay es que esperar que ellos revisen y evalúen todos los elementos que jurídicamente se han presentado. Eso es un acto discrecional, respetuoso del Consejo de Estado, y nosotros tenemos todos los colombianos que esperar que haya una revisión de ese tema y que haya un fallo sobre eso, una decisión. Sí, su cargo hoy no es de Contralor encargado, sino de Contralor en funciones. En funciones. Es decir, está en plenas funciones. En plenas funciones hasta tanto ocurra cualquiera de las dos circunstancias, o jurídicamente avance alguna de las pretensiones del doctor Carlos Hernán Rodríguez, o se adelante el concurso de mérito. Lo que sí pueden tener claro los colombianos es que mientras yo esté al frente de la entidad vamos a continuar esa línea de trabajo de seguir ejecutando ese plan de vigilancia fiscal, de obtener resultados en el marco del control fiscal, de perseguir a quienes se han llevado los recursos públicos, de decretar medidas cautelares y embargos. Sí, pero antes de entrar a su... Permítame esto, mire. Usted me acaba de decir que la decisión no la toma el presidente del Congreso, sino la mesa directiva, lo cual quiere decir presidente, primero y segundo vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general. Y hay además una junta de administración, o como que la conforman 4 senadores. Esas instancias deben estar articuladas para poder definir en el marco de un cronograma, de un acto administrativo que defina todos esos tiempos, cómo se va a proceder a partir de la fecha. Lo cual quiere decir que usted confía en que, si bien el doctor Alexander López, como presidente del Senado, puede estar de acuerdo en el proceso, en reabrirlo para elegir nuevo Contralor, los otros 3 no están de acuerdo. No conozco ni las conversaciones íntimas del Congreso. Pero usted dice que son todos... No, yo estoy diciéndoles qué dice la norma y por qué la mesa directiva es la que tiene la responsabilidad de adelantar. Eso es como decir,
Seguramente eso que yo he dicho está en orden en el Congreso y el presidente, como máxima autoridad del Congreso, lleva la vocería de ese asunto. Hay un tema delicado aquí, y es que como el doctor Rodríguez, Contralor General titular, entuteló, quiere decir que si el Consejo de Estado modifica o aclara su fallo en el sentido de que los 10 escogidos finalmente sí podrían aceptar. No vale. ¿Por qué? Porque Rodríguez tuteló, mal puede él acogerse luego a un fallo que tuteló. No, pero la tutela no es un mecanismo para eximirlo a uno de derechos. Al contrario, la tutela es un mecanismo que estableció el constituyente del 91 para garantizar derechos. No. Entonces no pudiera la tutela restringir las posibilidades o los derechos que cualquiera que use de ella tenga más adelante para optar o no, en este caso, por ejemplo, de estar o no en una lista. Porque un acto de nulidad lo que dice es que no hubo una elección, y eso es lo que hoy está en firme. Y una tutela como la que presenta el doctor Carlos Hernán Rodríguez lo que busca es reconsiderar algunos elementos que están dentro del fallo, que a juicio de él y de todo el equipo jurídico, ahora esta tutela la presentó directamente él, tenga la responsabilidad jurídica de someter a consideración algunos elementos que él considera deben revisarse de una manera diferente y con un mecanismo distinto como es la acción de tutela para someter justamente esos elementos a valoración de un juez de gana, como está en este caso. Pero con todo respeto, que eso lo haga, no estoy de acuerdo con usted por esto. Porque si el doctor Rodríguez entuteló, alegando que no es procedente el fallo, mal puede él luego acogerse ser candidato, presentarse como candidato a la Contraloría, si él mismo entuteló el procedimiento. No, pero es que ahí justamente ahí es donde tenemos la divergencia. La tutela es un mecanismo de protección, es un mecanismo de garantía. Y acceder a un mecanismo de garantía no puede restringir el derecho que un ciudadano tiene para que justamente los derechos que está intentando proteger se le restringan. Es decir, en un entendido, si se modulara o se moderara el alcance del fallo, y supongamos que quedaran unos candidatos habilitados, la declaratoria del acto de nulidad deja por hecho y por sentado que nunca fue contralor. Por lo tanto, las condiciones en las que él actuaría como ciudadano, con unos derechos que le devuelve la reconsideración del fallo a él y a todos los que estén en la lista, los deja en la igualdad de condiciones a todos. No, pero entonces usted quiere decir que si llegara a fallarse la tutela, en el sentido de que sí es válida la lista de los 10 candidatos finales escogidos, Rodríguez, el Contralor, podría volver a presentarse. Sí, eso es lo que jurídicamente pudiera pasar. Pero me repito, aquí esto es un supuesto, no sabemos qué va a decidir el Consejo de Estado, cómo van a avanzar estas decisiones jurídicas, qué va a hacer la mesa directiva del Congreso, que está liderando el senador Alexander López. O sea, todo esto es un escenario en los que todos tienen unas pretensiones, unas intenciones, y hay que esperar que la justicia administre como corresponde. País santanderista. País garantista. ¿Cómo es la medida que usted dictó hoy, Contralor, en funciones sobre el PAE? Miren, nosotros estamos cerrando, Yamit, la auditoría del primer semestre, que es un trabajo que se ha venido planificando durante todos estos 8 meses. Y hoy tenemos un promedio de 343 hallazgos fiscales, sin haber concluido el cierre de toda la auditoría de este primer semestre. Y tenemos 1.4 billones de pesos en hallazgos fiscales durante este primer semestre ya identificados en las auditorías de diferentes entidades. En el caso concreto de La Guajira, que usted me ha referido sobre... Perdón, es que en general la gente no entiende qué quiere decir hallazgos. Hallazgos significa que la Contraloría ha detectado que una inversión, una administración o ejecución de un presupuesto tuvo alguna irregularidad en alguna etapa.
o tuvo un sobrecosto, o la obra no se ejecutó. ¿Cuál fue la irregularidad que usted descubrió? No, aquí hay muchas. Le estoy hablando de 433 hallazgos solamente de este semestre que estamos cerrando, que es la auditoría, que evalúa los recursos del último semestre del año 2022. Es decir, que no se sabe dónde está ese dinero. 1.4 billones de pesos. Hoy van a estar en el ojo de la Contraloría. 1.4 billones. Sí, señor. Que no se sabe dónde están. Que son hallazgos relacionados con... Sí, hallazgos que no se sabe dónde que no se sabe dónde están. Plata que está embolatada. Así de sencillo. Que hay que adelantar un proceso de responsabilidad fiscal para determinar efectivamente la realidad de ese presunto daño. ¿Para juzgar a quién? A los responsables fiscales, llámense quienes fueron ordenadores del gasto, gestores fiscales, interventores. Y hoy, en esta realidad, con la nueva disposición que se tomó hace unos meses en la Contraloría, se están tomando dos determinaciones importantes. La número uno, una vez se apertura un proceso de responsabilidad fiscal, es decir, vamos a demostrar que si el hallazgo fue un daño, se decretan medidas cautelares, embargos a bienes y a cuentas de esos presuntos responsables, para que cuando termine el proceso podamos hacer uso de esos recursos. De esos presuntos responsables, doctor Zuluaga, que son ¿quiénes los presuntos responsables? Aquí tenemos, por ejemplo, si hablamos de la noticia que anunciamos relacionada con los presuntos detrimentos que se generó en el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones o el Ministerio de Comercio de 119.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del Ministerio de las TIC, tienen un contrato vigente con la anterior Concel y con Telmes, que hoy tiene otra denominación jurídica, y tenían pactado una cláusula que decía que todas las mayores inversiones que se realizaran tenían una tasa o un cobro de 1% adicional, que debía ser liquidado ¿por quiénes? Por los supervisores, por los interventores o por las personas responsables de hacer vigilancia en el Ministerio de estos recursos. Y estos 114.000 millones de pesos en los últimos años, por la auditoría financiera realizada por la Contraloría, no se cobraron. Es decir, la Contraloría está no solamente advirtiendo que el Ministerio ha hecho una mala gestión de sus obligaciones en el cobro de estos recursos, sino que también está informando que vamos a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal para determinar ese daño en efecto y dejarlo en firme con todas las garantías para que se haga la defensa por los afectados, pero vamos a recuperar esos recursos. Sí, y hay otro hallazgo, como dice usted, que es decir, el descubrimiento de otra irregularidad, también con Mintic. Así es, no, y con el Ministerio de Comercio, 5.000 millones de pesos que dejaron... 5.000 que dejaron de cobrar. Ellos tenían un proceso de cobro coactivo, lo descuidaron, se prescribieron unos términos y no recuperaron, y en la auditoría financiera encontramos que efectivamente no hubo una gestión oportuna. Mejor dicho, centros poblados. El otro caso es el doble de los centros poblados, es decir, hay una necesidad urgente de empezar a hacer una valoración clara de esas obligaciones no cumplidas y de la liquidación no efectuada, y además adelantar el proceso de cobro, porque hoy el Ministerio puede adelantar el cobro de eso, son contratos que están vigentes. Estas intervenciones de la Contraloría, por la vía que sea, por cobro coactivo después de un fallo, o por un beneficio de auditoría, o porque se apertura un proceso y los responsables hacen un resarcimiento al patrimonio, se convierte en la razón de ser de la Contraloría. Es decir, siempre que recuperemos recursos, nosotros vamos a tener satisfacción del deber cumplido, porque para eso son las competencias y las obligaciones que tenemos de ir a verificar y ir a indagar cómo se ejecutó un proyecto, cómo se pagó, quién lo autorizó y si efectivamente las obligaciones se cumplieron en su totalidad. Mire, señor Contralor en funciones, el presidente Santos intentó hacerlo y no pudo. El presidente Duque intentó hacerlo y no pudo. La ley de garantías sigue vigente. Fue establecida cuando al presidente Uribe le dio por aspirar a su segunda presidencia y hubo una ley de garantías. Sigue vigente, lo cual quiere decir esto. El próximo jueves entra en vigencia la ley de garantías. Luego, no puede haber ningún gasto público, ninguno, por la ley de garantías que está vigente. ¿Qué va a hacer usted? No, pero no puede haber gasto público de manera directa. Es decir,
No se puede adelantar una contratación directa, pero las otras contrataciones, licitaciones, convocatorias que están por fuera de ese marco de la ley de garantías tendrán que seguirse ejecutando. La inmensa mayoría, pues. Pues el país ha tenido una discusión sobre la conveniencia o no de la ley de garantías en la medida de que muchos aducen a que eso disminuye la eficiencia. No, sí señor, pero esa discusión, con todo respeto, se hizo bajo el gobierno de Santos y no se pudo solucionar, se repitió bajo el gobierno de Duque y no se pudo arreglar. Y ahora el jueves, pasado mañana, jueves, entra otra vez en vigencia en que no se puede hacer un gasto público. No, gasto público sí va a haber. Y van a seguir contratando, pero bajo otras modalidades. Lo que no hay es una modalidad directa. O modalidades, o por ejemplo se congelan las prestaciones de servicio, que es una de las grandes dificultades que en una época electoral pudiera surtir riesgo, porque empiezan a contratar como barril sin fondo en las entidades prestación de servicio, y eso es lo que hay que controlar o hacerle vigilancia de que los recursos públicos no se malgasten o se usen para campañas electorales o políticas. Claro. Nosotros activamos y hacemos parte de la URI, hacemos con las demás entidades, Procuraduría, Fiscalía, hacemos todo un ejercicio de trabajo articulado para hacer vigilancia a todas las denuncias que nos lleguen durante este periodo electoral. Y entonces, usted como Contralor en funciones, ¿qué va a hacer a partir del próximo jueves para que esa norma constitucional se cumpla? Nosotros vamos a mantener instalados los canales de comunicación con la ciudadanía. En las gerencias departamentales, en cada departamento tenemos un equipo de participación ciudadana que se relaciona directamente con la ciudadanía. Hay una comunicación permanente. Si los ciudadanos tienen conocimiento de contrataciones que no puede haber o de cualquier otra actuación, tenemos habilitado en la reforma el control preventivo y concomitante, que es cuando hay un riesgo inminente de pérdida de recursos, la Contraloría tiene la obligación de ir inmediatamente a verificar. Sí. Por eso las denuncias ciudadanas son importantes. No a posteriori. En estos casos no. En estos casos, si nos llega una denuncia ciudadana donde se determine que existe un riesgo inminente de pérdida de recursos, tenemos toda la competencia de desplazarnos de manera inmediata con nuestros equipos y solicitar información y hacer toda la investigación que requiera esa denuncia. Es decir, doctor Zuluaga, quieranlo o no los dirigentes políticos de esta nación, el próximo jueves entra en vigencia la ley de garantía. Así es, no hay otra opción. Y entra usted con todo su equipo de la Contraloría. En todo el departamento. Aprovecho para comunicarle a todos los colombianos que pueden hacer las denuncias a los canales abiertos de la Contraloría. Seguramente en este momento lo están viendo muchos gobernadores y alcaldes. Sí. Dirígase a ellos, señor Contralor. Oye, el mensaje para los gobernadores y alcaldes es que hay que hacer un uso razonable, respetuoso y discreto de los recursos y de la contratación. ¿Uso razonable o no uso? No hay que hacer un uso de los recursos. Es que los recursos públicos son para resolver problemas sociales, para resolver las demandas que tiene la ciudadanía. Hay que invertirlos bien, es diferente, de manera correcta. Pero entonces no hay ley de garantías. No, porque es que pueden haber licitaciones, pueden haber procesos de contratación que no están en el marco de la ley de garantía. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Como ocurrió en el periodo de garantía, digamos, de la reelección de Uribe. No, exacto. Miren, la ley de garantía establece un margen de aplicación a unas modalidades de contratación. Por ejemplo, contratación de profesionales en algunos sectores distintos a la salud, creo, y educación, porque hay servicios que no se pueden interrumpir, si ahí no tengo alguna imprecisión. Sí se pueden contratar, en otros casos no, o modalidades directas. Yo necesito contratar el desarrollo de una actividad. No lo puedo hacer ya de manera directa, porque la ley de garantía lo que prohíbe es restringir ese margen de usar los recursos de manera directa por parte de las autoridades, que pueda ser por las dificultades que hay usado para alguna campaña política. Habrá goles, ¿no? Vigilaremos y estaremos atentos, y como les hemos dicho, si hay una denuncia que nos ponga en evidencia un riesgo inminente de pérdida de recursos, vamos a hacer uso de nuestro control preventivo y concomitante. Ojalá sea así, doctor. Lo vamos a hacer, Yamil. Mi querido Contralor, muy amable. Muchas gracias a usted por recibir nuestro programa. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía, y los invito a que continúen aquí en Noticentro 1 CM. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El excomisionado de paz Sergio Jaramillo, el reconocido escritor Héctor Abad Faciolince y la periodista Catalina Gómez, así como la escritora ucraniana Victoria Amelina, se salvaron de morir en Ucrania en un bombardeo ruso con misiles contra el restaurante donde se encontraban departiendo y que era visitado habitualmente por corresponsales de guerra que cubren la invasión rusa a Ucrania. Este fue el estado en el que quedó el centro de la ciudad de Kramatorsk, la región central de Donetsk, en el llamado Donbass, donde se centran los más fuertes combates en la operación especial rusa en Ucrania. 2 misiles rusos fueron lanzados contra esta población. Uno de ellos redujo a escombros el conocido y popular restaurante Rai, donde suelen reunirse periodistas, militares voluntarios y población local. Allí, en ese lugar, acababan de ingresar hace pocos momentos el excomisionado de paz Sergio Jaramillo, el escritor Héctor Abad Faciolince, la periodista Catalina Gómez y la escritora ucraniana Victoria Amelina. En la noche de hoy, mientras cenábamos en el restaurante Rai Pizzería de Kramatorsk con Victoria Amelina, una extraordinaria escritora ucraniana, y la gran periodista Catalina Gómez, fuimos objeto de un ataque de Rusia con un misil crucero lanzado contra el restaurante, que hace parte además de un complejo comercial. Según este comunicado de Jaramillo y Faciolince, el restaurante Ria es el lugar de reunión habitual de los corresponsales internacionales y de la sociedad en Kramatorsk. Nos encontrábamos recogiendo material en esta y otras ciudades del Donbass para nuestro movimiento Aguanta Ucrania. Queríamos expresar la solidaridad de América Latina con el pueblo de Ucrania frente a la bárbara e ilegal invasión rusa. Según testigos en el lugar, Amelina resultó herida y está siendo intervenida. El resto del grupo salió ileso y se encuentra físicamente bien tras ser revisados en el hospital local. El ataque tuvo lugar minutos después de tomar asiento en una de las mesas de la terraza cubierta del restaurante. Sergio Jaramillo, Héctor Abad Faciolince y Catalina Gómez estamos bien y solo sufrimos heridas leves, pero Victoria Amelina se encuentra en estado crítico por una lesión en el cráneo, causada probablemente por los vidrios y vigas que volaron. Todos nuestros pensamientos están con Victoria. Los testigos relatan escenas muy duras en el lugar de la explosión y en el hospital con numerosos heridos. Я прибежала сюда после взрыва уже, потому как меня тут кафе я арендовала. Я пофотографировала, в кафе тоже все повылетало. Можете пройти посмотреть, там ни стекол, ни окон, ни дверей, ничего нет. Вот это то, что я вижу, и вижу вот все, разруха. Вот это я вижу, это страх, ужас, 21 век на дворе. Это я не знаю, как передать. Según información del diario El País de España, Jaramillo, Faciolince y Gómez habían viajado desde Kiev hasta el este de Ucrania el lunes. Tras visitar la región de Kharkiv, continuaron viaje hacia la región de Donetsk. Antes de llegar a cenar al restaurante atacado, la expedición visitó otras localidades cercanas como Sloviansk. Habían estado recogiendo testimonios de militares y de la directora de un hospital para recopilar material como parte de la campaña de apoyo Aguanta Ucrania. Rechazamos este nuevo ataque criminal de Rusia contra la población de Kramatorsk, que ya en abril del año pasado había visto morir a 63 civiles cuando Rusia lanzó un misil sobre la estación del tren. Atacar lugares civiles es un acto de barbarie. Aguanta Ucrania. El presidente Zelensky calificó este ataque ruso como una manifestación de terror. En un acto de reconciliación, 8 militares retirados reconocieron su responsabilidad en el asesinato de 49 personas que fueron presentados como falsos positivos entre 2002 y 2006 en Ituango y en Dabeiba, Antioquia. Los uniformados pidieron perdón a las familias de las víctimas. Frente a decenas de rostros de dolor y sin esquivar su mirada, el sargento en retiro Jaime Coral se puso de pie delante de las víctimas y con lista en mano confesó su participación en al menos 14 desapariciones y asesinatos. Muchos eran niños. Entre el 12 y el 15 de julio del 2005, el menor Diofanor Guisao Isidoro de Jesús Cardona y la menor María Zeneida Areiza. El 31 de agosto del 2005, John Harvey Cañascano. Y públicamente pidió perdón. Por estos asesinatos y desapariciones forzadas, pido perdón a ustedes, familia. Otro exoficial del ejército relató su alianza con las AUC. Con esa alianza que teníamos con las autodefensas, se decía, el amigo de mi enemigo es mi enemigo.
y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. La otra manera para referirnos a las autodefensas decíamos que eran los primos. Para Teresita, a quien le desaparecieron y asesinaron a su hijo, fue imposible no llorar, escuchando cada relato, y habló de perdón. El único que perdona es el Señor, pero yo soy fuerte y creo que merecen una oportunidad. A Sandra le asesinaron a su esposo cuando tenía 2 meses de embarazo. Hoy su hijo porta la camiseta con el rostro del hombre que nunca pudo conocer. Muy duro porque pues yo no pude saber cómo iba a ser él como papá. Pues creo yo que iba a ser un gran papá, pero no me dieron esa oportunidad. 6 magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad acompañaron un acto simbólico en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba y revelaron que allí hubo 75 hallazgos que se traducen en 49 personas asesinadas. Son campesinos identificados como enemigos y en ese sentido también victimizados de esta manera, sacándolos de sus casas, abordándolos en caminos, persiguiéndolos. El magistrado Rameli asistió pese a las amenazas de muerte que él y otros 11 integrantes de la JEP recibieron por investigar estos casos. Como le digo, las amenazas surgen desde el inicio de la investigación. Hubo un atentado contra una testigo y luego las amenazas fueron a los abogados, a los comparecientes, magistrados auxiliares, magistrados titulares. A la audiencia asistieron los ministros de Justicia y Defensa y el alto comisionado de paz. Fuertes combates entre el ejército y el ELN dejan un saldo de 6 guerrilleros muertos. Esto sucedió en Arauquita. 10 horas duraron los fuertes combates entre la guerrilla del ELN y el Ejército Nacional en el departamento de Arauca, específicamente en el municipio de Arauquita. Según confirmó el gobierno nacional y las autoridades, en total ellos recogieron 6 cuerpos. Sin embargo, otros guerrilleros que murieron en la zona se los llevaron otros integrantes del ELN. El resultado preliminar que hay es 6 integrantes de esa organización muertos, 4 hombres, 2 mujeres, el decomiso de material de guerra. Las fuerzas militares dieron la orden de capturar o dar de baja a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional, lo que terminó en este enfrentamiento. Y ante una denuncia hecha por el comandante del ELN, Antonio García, de un supuesto plan de la extrema derecha para atacar a los integrantes de ese grupo y afectar la primera fase del cese el fuego con esa guerrilla, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, le respondió que no se trata de ningún plan de la derecha, sino del cumplimiento del deber de las fuerzas militares. A través de su cuenta en Twitter, Antonio García, primer comandante del ELN, dijo: el plan de la extrema derecha junto con las fuerzas militares para seguir realizando operaciones militares contra el ELN está en pleno desarrollo. Se conoce que no cumplirá las órdenes de parar las acciones militares y de inteligencia. Según la denuncia de García, comandos Jungla ya están ubicados en territorios específicos y listos para actuar militarmente contra el ELN. Están definidos los objetivos a atacar. Antes que finalice junio se lanzarán las acciones contra el ELN para afectar el inicio de la primera fase del cese, a lo que respondió el comisionado de paz. Si hay un plan de la extrema derecha sería bueno conocerlo y esperamos que el ELN nos dé toda la información posible para que eso no ocurra. Pero además hay que agregar que en este momento no hay ningún cese de fuego con el Ejército de Liberación Nacional y todas las actuaciones de la fuerza pública que se desarrollen en el territorio colombiano, sea contra el ELN o contra cualquier grupo armado, deben desarrollarse respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De otra parte, Noticentro 1 CMI pudo establecer que el tema de un eventual financiamiento del ELN durante el cese del fuego sí fue abordado, tanto en la mesa de diálogos como fuera de ella, pero que no se ha llegado a un acuerdo sustancial ni se ha profundizado. Tampoco se ha hablado de un posible fondo de donantes. Aclaró la fuente que todos los temas serán acordados en conjunto dentro de la mesa y sobre este no hay nada de fondo.
Ni los alcaldes se salvan del desplazamiento. Grupos armados y delincuencia común han obligado a 10 alcaldes a salir de sus municipios y a despachar desde el exilio. Es el caso de los mandatarios de Cartagena del Chairá, Villeta, Maguipayán y de otros municipios de otras regiones del país. Y le quiero decir, señor presidente, que no permita que me asesinen para poder tomar algunas medidas. Realmente nuestra vida también vale. El angustioso llamado es del alcalde de Cartagena del Chairá, en Caquetá, uno de los mandatarios amenazados. Comandantes de las disidencias de las FARC han indicado que no descansan hasta asesinarme. En los últimos meses, por lo menos 10 alcaldes han salido desplazados de sus municipios por intimidaciones de grupos armados. El departamento de Chocó, este es el departamento que hoy presenta un balance más crítico en materia de amenazas, pero también de atentados contra alcaldes municipales. El Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC han obligado al exilio de los alcaldes de Riobiró, Bagadó, Lloró y San José del Palmar en el Chocó, Maguipayán en Nariño, Tibú y La Playa en norte de Santander, Cartagena de Chairá en Caquetá, Villeta en Cundinamarca y Puerto Guzmán en Putumayo. Están pidiendo a las instituciones del orden nacional medidas de protección para ellos, porque en este momento no tienen medidas de protección. El alcalde de Villeta, municipio que queda apenas a 2 horas de Bogotá, tuvo que salir por amenazas. También preocupa la situación en Sasaima, Cabrera y La Vega. Cambio de sitio de atención, estamos en la gobernación, en Bogotá, pero vamos rotando periódicamente. Los alcaldes desplazados por grupos armados o delincuencia urgen medidas de protección del gobierno. El presidente Gustavo Petro y todo su gabinete ministerial cumplieron hoy su segundo día de gobierno en La Guajira. Llegaron hasta el corregimiento de Nazaret, escucharon a la comunidad guayú y se comprometieron con inversiones, especialmente en agua y salud. El corregimiento de Nazaret, del municipio de Uribia, en la Alta Guajira, hasta donde llegó el presidente Gustavo Petro hoy, tiene 7.000 habitantes, la mayoría de ellos indígenas guayú. El mandatario de los colombianos recorrió sus polvorientas calles. Allí, en un evento que duró 4 horas y media, el presidente escuchó las sugerencias, quejas y reclamos de los pobladores. Educación, por ejemplo. Para que usted sea aliado de nosotros, primero fórmenos. Fórmenos primero, lo más urgente. Primero, concrete lo más anhelado que siempre hemos soñado aquí en Wimpumuy, que es la casa de pensamiento, una universidad. Vías para poder sacar a los pacientes. A mí me ha tocado viajar de Siapana a la ciudad de Maicao en época de invierno. A veces no tengo comunicación con el hospital de Nazaret, donde a mí me toca sacar solo a veces pacientes a Puerto López en lancha hasta la frontera. La reforma a la salud plantea como primer pilar, que queremos sea nacional, el sistema preventivo y de atención primaria, que cubra el territorio. Y agua potable, la esencia de la vida misma. En este sentido, la ministra de Vivienda dijo que la emergencia social económica es fundamental para poder atender las inquietudes de los guajiros. Y es por eso, señor presidente, que necesitamos la emergencia que nos permita hacerlo más rápido, que podamos tener facilidades en la contratación, que podamos tener facilidades en la ejecución. La vicepresidenta Francia Márquez dijo que no son suficientes los esfuerzos, pero que el gobierno del cambio está comprometido en salvar las vidas de los menores indígenas guayú. Así que el trabajo y el compromiso de poner la vida en el centro de este territorio apenas empieza. En horas de la tarde, el presidente Gustavo Petro fue hasta el casco urbano de Uribia y allí entregó 3.000 computadores a menores de edad. El Instituto Kroc, que hace parte de la Escuela COF de Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, reveló hoy el 7º informe sobre la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Advirtió que si no hay cambios sustanciales en la actuación del gobierno, no se cumplirá en el tiempo establecido lo acordado en La Habana. Por mandato del gobierno de Colombia y de las antiguas FARC, el Instituto Kroc es responsable del seguimiento para la implementación de los 578 compromisos que comprende el Acuerdo Final para la Paz.
Según el informe que divulgó hoy el Instituto Krog, el estado efectivo del desarrollo de los acuerdos demuestra que el 31% de las disposiciones se encuentra completo, el 20% en estado intermedio, el 37% en estado mínimo y el 13% aún no inicia su implementación. Faltan poco más de 7 años para cumplir todo lo pactado. El instituto dice, a menos que se tomen decisiones inmediatas y de gran calado sobre el proceso, la implementación no logrará cumplirse en el tiempo establecido de 15 años. El Instituto Krog reclama garantizar participación efectiva de los firmantes del acuerdo, asegurar un proceso de reincorporación sólido, garantizar el acceso integral a la tierra y darle seguridad jurídica a los excombatientes. La procuradora Margarita Cabello insistió hoy en que la ley de paz total es inconstitucional. La procuradora Margarita Cabello insistió en su concepto de pedir a la Corte una declaratoria de inconstitucionalidad a la ley de paz total. Señaló que el Ministerio Público esbozó razones legales para ese requerimiento. Nosotros en su momento emitimos el concepto correspondiente solicitando la declaratoria de inconstitucional de la ley 2272, que es la de paz total, por unas razones jurídicas, ni más faltaba, varias de las cuales hacen referencia a un tema de no haber tenido en cuenta el concepto del Comité de Política Criminal, del cual hace parte la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, dijo ser partidaria de esperar el concepto final de la Corte Constitucional. Y dijimos también que había una serie de inconsistencias o principio de consecutividad en la elaboración de la ley. Nuestro concepto fue que se declarara inconstitucional la ley, pero hay que esperar. La procuradora, acompañada del defensor del pueblo, asistió a la primera reunión en Barranquilla de la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas, en donde cuestionó que solo hiciera presencia uno de los 5 alcaldes del área metropolitana. El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, advirtió que está en riesgo la alimentación de 690.000 estudiantes a partir del próximo mes. Son 690.000 niños que están en riesgo inminente de atención. 290.000 de ellos el 30 de junio no van a tener, cuando regresen a clases, alimentación escolar por un problema de planeación. Son más de 7 entidades territoriales que no han adelantado el proceso de contratación. Zuluaga también advirtió hoy sobre la presunta pérdida de 119.497 millones de pesos en recursos que no cobraron oportunamente los ministerios de las TIC y del Comercio. 114.000 corresponden al Ministerio de las TIC y están relacionados a una deficiente gestión de la valoración de las obligaciones que adquirieron en su momento Telmes y Concel. El Contralor también hizo un llamado a alcaldes y gobernadores por la ley de garantías que inicia el 29 de junio. Toda la contratación debe estar, primero, ajustada a la ley y segundo, que todas las inversiones que se hagan deben cumplir los propósitos y las finalidades por los cuales se hacen. El excontralor general Carlos Hernán Rodríguez insistió ante el Consejo de Estado para que la Alta Corte falle a su favor la tutela con la que pretende volver a su cargo. Advierte el excontralor que la sección 5ª del Consejo de Estado vulneró sus derechos y que el Congreso eligió al candidato con la puntuación más alta y al más apto en referencia propia. También pide que la convocatoria para elegir al nuevo contralor no se rehaga desde la etapa inicial. 10 universidades públicas y 15 privadas de Colombia están en el ranking de las mejores del mundo. Este martes se reveló el estudio que premia los procesos de enseñanza e investigación. 25 universidades colombianas están entre las mejores del mundo, según el ranking QS World University. Cada vez existe una mejor reputación de las universidades colombianas en los rankings mundiales. Las mejores privadas son la Universidad de los Andes, la Javeriana, la del Rosario, EAFIT y el Externado. Y las mejores públicas, la Nacional, la Universidad de Antioquia, la del Valle, la UIS, la Universidad del Cauca, la de Cartagena y la de Córdoba. Se hace un reconocimiento a los procesos de investigación, a los procesos de enseñanza, a la reputación de nuestras universidades y lo más importante, formar talento humano de acuerdo con las necesidades de nuestra patria. Colombia salió bien librada en el ranking respecto de otros países de la región, por encima de Ecuador, Argentina y Chile.
La Corte Constitucional le ordenó a la Universidad Distrital de Bogotá, Francisco José de Caldas, adoptar protocolos de prevención, atención y sanción del acoso y de las violencias basadas en género. La Corte Constitucional falló a favor de todos los estudiantes de la Universidad Distrital por una tutela que radicaron 10 de ellos, denunciando a un profesor que, presuntamente, desde el año 2006, intimidaba, humillaba, discriminaba y acosaba, incluso sexualmente, a los jóvenes. La Corte aborda el caso del profesor Carlos Julio Arrieta, que fue llamado a juicio disciplinario el año pasado por la Procuraduría por los presuntos acosos. Según las denuncias, el profesor parcializaba las notas dependiendo del género de sus alumnos. Si eras mujer, te iba mejor. La Corte consideró que la universidad amenazó el derecho a la integridad física, psíquica y moral de los accionantes y vulneró los derechos al debido proceso y a una vida libre de violencias. Por eso ordenó la adopción de una serie de protocolos. En uno de los aviones de carga más grandes del mundo, llegó a Medellín con una gigantesca compuerta para Hidroituango. Este avión Antonov 124 que aterrizó en Río Negro, Antioquia, con una compuerta subacuática. La gigantesca pieza fue transportada desde Croacia y luego será llevada en 5 tractomulas hasta la central Hidroituango. Las directivas de la hidroeléctrica explicaron que la instalación se hará a través de trabajos subacuáticos y permitirá la entrada en operación de la Unidad 3. La justicia penal militar vinculó a un proceso por el delito de omisión de apoyo al comandante de la policía del Caquetá, coronel Javier Castro, por las demoras en el envío de refuerzos a un grupo de policías que fueron retenidos hace 4 meses en la región de San Vicente del Caguán. En marzo, un grupo de 78 policías fueron retenidos por campesinos e indígenas en el departamento de Caquetá, desatando una dura polémica porque los refuerzos no habrían llegado a la zona para evitar, entre otras cosas, la muerte de uno de los uniformados. En el expediente en la justicia penal militar quedó el registro del llamado de los uniformados a sus superiores. Los policías que pidieron apoyo lo hicieron en vista que estaban siendo atacados de forma violenta, con piedras, palos, machetes y bombas molotov, al parecer por una multitud de manifestantes, en tanto el personal policial se estaba quedando sin munición. Puntualmente, el expediente salpica al coronel Javier Castro, comandante de la policía de Caquetá, quien responderá por el delito de omisión de apoyo, por no garantizar los refuerzos a los uniformados. La Procuraduría advirtió que la construcción del metro de Bogotá avanza a buen término tras una inspección practicada a las obras. Pudimos verificar que las obras avanzan a buen ritmo y que el concesionario ha invertido recursos bajo la idea técnica de que el proyecto continúa siendo elevado. Tras la inspección que realizó la Procuraduría, el gerente del Metro de Bogotá aseguró que el cronograma se mantiene, iniciando la fase comercial para el público en 2028. La obra en general tiene un 20, llegando a un 21% de avance, no tenemos retrasos identificados y este 21% es la conjugación de todas las actividades que se están realizando. En lo que va del metro se han invertido más de $1 billón. Un operativo de la Dijín de la policía contra el cartel de Sinaloa en Colombia dejó a 5 exguerrilleros capturados encargados de suministrar drogas y armas a las disidencias. Estas son las imágenes del momento exacto en el que emisarios del cartel de Sinaloa negocian armas por cocaína para disidencias de las FARC, específicamente la estructura de Iván Mordisco. Toda una investigación de la Dijín e Interpol para capturar a 5 narcotraficantes, entre estos alias El Agrónomo. Alias El Agrónomo tendrían nexos con carteles mexicanos, especialmente el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. Esta estructura narcotraficante tenía injerencia en 4 departamentos. En este otro video se ve a un sujeto también traficando con cocaína en un laboratorio. En el departamento de Bolívar fue capturado un policía por tráfico de estupefacientes. El uniformado activo fue sorprendido en una vía del municipio de Arjona, en Bolívar, por otros policías que encontraron dentro de la camioneta en la que viajaba 50 paquetes de clorhidrato de cocaína, cada uno con un peso de 1 kilogramo. El sector empresarial lanzó una cruzada para reducir la siniestralidad vial en Colombia. Las principales ensambladoras de motocicletas anunciaron la campaña Movemos Colombia, la cual busca mejorar los modelos de pedagogía e información y reducir los siniestros en las calles.
El municipio de Chía, en Cundinamarca, tendrá tarifa diferencial en el peaje de Los Andes sobre la autopista norte. Tras un acuerdo logrado entre la Alcaldía Municipal y la Agencia Nacional de Infraestructura, 3.000 personas tendrán descuento en el peaje. La idea es que la tarifa pase de 9.600 pesos a 6.500 pesos a partir de septiembre. El beneficio no será para todo el mundo. Inicialmente se habilitarán 3.000 cupos y será el Gobierno Nacional el que definirá la metodología para asignar el descuento. Publican audio del momento en el que Donald Trump enseña documentos secretos y reconoce que no habían sido desclasificados. El presidente Vladimir Putin reconoce que Rusia estuvo al borde de una guerra civil. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La cadena CNN publicó una grabación de audio del momento en el que el expresidente Donald Trump muestra al menos un documento clasificado a un grupo de personas que sabe que no están autorizadas a verlo, al tiempo que reconoce que no había sido desclasificado. En el audio también habla sobre un supuesto plan de una operación militar contra Irán. He said that I wanted to attack Iran. Isn't it amazing? I have a big pile of papers. This thing just came out. Look. This was him. They presented me this. This is off the record, but they presented me this. This was him. This was the Defense Department and him. El presidente Vladimir Putin reconoció que Rusia estuvo al borde de una guerra civil y dio las gracias a su ejército por impedirla, advirtiendo que ni los militares ni los civiles apoyaron la fallida rebelión liderada por el grupo de mercenarios Wagner. Más de 90 millones de estadounidenses se encuentran bajo alertas de clima extremo, ya sea por la peligrosa y prolongada ola de calor que golpea buena parte del sur de Estados Unidos, donde varias carreteras han colapsado y las temperaturas han superado los 46 grados, o por las tormentas severas que amenazan el noroeste del país norteamericano. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, sostuvo que el Banco de la República ya debe considerar una reducción en las tasas de interés. De acuerdo con la ANDI, la economía colombiana tendrá retos en el segundo semestre del año, entre ellos la reactivación. Por ejemplo, desde el Banco de la República se pueden mantener las tasas de interés, incluso pensar en una reducción. Hoy las tasas están en el 13,25%. Tenemos en este momento realmente una situación que vale la pena que el banco la mire, porque pues claro, la caída en la actividad económica es directamente o afecta directamente a la generación de empleo, y ahí tenemos sin duda alguna un indicador social que para nosotros es de la mayor importancia. También desde el gobierno se tienen herramientas de reactivación. La agremiación proyecta un crecimiento para este año de 1,2%. Tenemos que ir haciéndole un ajuste dinámico que nos permita realmente permitir que efectivamente la economía le responda a la ciudadanía, que es de alguna forma como el gran objetivo en términos generales que deberíamos tener. Este viernes será la Junta Directiva del Banco de la República. El Centro de Estudios Económicos FEDesarrollo reportó una mejoría en el índice de confianza empresarial durante mayo. La confianza de los empresarios mejoró en mayo del presente año, de acuerdo con la encuesta de opinión de FEDesarrollo. Lo referente al índice de confianza en el comercio subió de 11,1 a 21,5%, lo cual se explica por la percepción favorable para el próximo semestre. En cuanto al índice industrial, se registró un alza, aunque la tasa sigue en terreno negativo. La utilización de la capacidad instalada mejora, pero de forma gradual. Por otro lado, para la construcción las noticias no son positivas. Presentó una disminución en la percepción sobre el ritmo actual del sector y en las expectativas para el próximo trimestre en comparación con la medición anterior. Las edificaciones presentaron el balance más bajo desde junio de 2020. El Ministerio de Hacienda anunció una reducción en la deuda pública en mayo del presente año. El reporte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público muestra un leve descenso de la deuda pública del Gobierno Nacional Central. Mes a mes el monto se ha venido estabilizando y la expectativa como proporción del PIB se ubica en 54,6%, siendo uno de los mejores niveles después de la pandemia. La tendencia se da por la caída del dólar y la menor inflación. Hay tranquilidad en el mercado. El riesgo país está también controlado y eso definitivamente permite que estemos controlando las cosas desde ese punto de vista con relación a las proyecciones del gobierno. El total de la deuda en mayo asciende a 876 billones de pesos, mientras un mes atrás alcanzaba 891 billones de pesos. A menos de que presente algo
pues que impacte tanto, que invierta la tendencia. Pero hoy estamos frente a una tendencia y la tendencia habla que es positivo. La tendencia se mantendría para el cierre de año. La Corte Constitucional instó a que se respete la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad. En un fallo llama la atención a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal por exigir la presencia de tutores como requisito para aprobar trámites pensionales de una persona en situación de discapacidad. Más de 500,000 de colombianos viven del sector cafetero, así lo reveló el gerente de la Federación, Germán Bahamón. En Popayán, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, hizo parte de la celebración del Día Nacional del Café, donde felicitó a 540.000 familias colombianas que viven del cultivo, la producción y la comercialización. Esperamos que este año se mantengan 11 millones de sacos y obviamente que encontremos esa variedad que sea resistente siempre para acompañar esa economía agrícola cafetera. El café se ha convertido en uno de los motores clave de la economía colombiana. Se estima que el 95% de los hogares colombianos incluyen el café en su cesta básica. El evento desarrollado en Popayán se conoció que el Cauca es el cuarto productor de café en el país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,79% a 1.129 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 4,98% a 36.450 pesos. La acción preferencial de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 2,50% a 27.300 pesos. También la acción de preferencial Bancolombia fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 14.837 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.152 pesos con 48 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.000 pesos y la venden en 4.070 pesos. Un euro cuesta 4.564 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.69. El azúcar se transó en 23,13 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $67.97. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72.75. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.140 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.